las cosas que no vemos, pero las cosas invisibles son más importantes que las visibles, dijo el Señor. Amén. En este domingo, Día del Señor, vamos a continuar con nuestra serie del libro de los Hechos y vamos a continuar a donde dejamos a Pablo, que fue en la iglesia de Corintio, que es una gran visitación la que Pablo tiene en Corintio, y todo lo que acontece y todo lo que sucede en ese lugar para la gloria de Dios. Es una ciudad donde hay muchos frutos logrados. Pudimos ver cómo Pablo en ciertas otras ciudades, en Atenas no hubo tantos frutos, en Berea vimos que estuvo en Filipos, vemos que acá ahora en Corintios hay fruto, hay ciudades que no hay fruto, hay ciudades que hay frutos, y eso corresponde, es el mismo mensaje, el mismo mensajero, pero la providencia de Dios, el corazón de Dios. Entonces, cuando él llega a Corintio y ve la ciudad, una ciudad plagada por el pecado, una ciudad llena de idolatría, llena de prostitución, una ciudad totalmente corrompida, Pablo ve que es una ciudad difícil para el trabajo misionero, pero Dios no lo deja solo a Pablo, sino que Dios lo hace que se junte a una pareja, un matrimonio que era Apolo y a Priscila y Aquila. Lo junta a ellos y estando con ellos juntos, él puede fortalecerse en el Señor. Después, tiempo después, llega Timoteo y llega Silas también. También lo vimos también a Tito, también aquí al justo. También vimos al principal de la sinagoga que se convierte y empieza a ver una tarea maravillosa que empieza a hacer Dios en esa ciudad. Y también estamos viendo cómo Pablo de cierta manera, al ver todo esto y todo lo que le pasó en las ciudades diferentes, esto lo vimos el viernes, en las ciudades diferentes, todas las ciudades, mayormente él fue expulsado de las ciudades, fue encarcelado, llevado al tribunal, acusado, apedreado, y se calcula que Pablo tal vez pensaba que en esa ciudad le iba a pasar lo mismo. Entonces Dios le habla en una visión de noche y le dice que se quede tranquilo, que Dios está con él. Y a veces Dios nos tiene que hacer recordar estas cosas. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra de Dios para recordar que las promesas de Dios, las promesas que Dios dejó establecidas. Entonces Dios le dice a Pablo: yo estoy contigo, ninguno te pondrá mano en esta ciudad. Pero sí podemos ver que tiempo después Pablo cae en manos de los enemigos, pero Dios le dice: en esta ciudad nadie te hará frente, yo estaré contigo, te cuidaré. ¿Por qué? Porque hay mucha gente aquí preparada para Dios, preparada para ser salva. Y en esa ciudad es donde vamos a ver en esta mañana. Y vamos a dividir el mensaje, todo lo que resta del capítulo 18 lo vamos a dividir en 3 porciones. Yo tomé tres porciones para poder entenderlo, y lo vamos a ir leyendo, y mientras lo vamos leyendo lo vamos escudriñando y vamos caminando con las escrituras para poder entender a dónde el Señor nos quiere llevar y qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Amén. Y el último versículo que habíamos dejado en el 18, terminamos en el versículo 11 y vamos a continuar en el versículo 12 hasta el versículo 18. Vamos a leer 6 versículos, después vamos a leer del 18 o del 19 al 24 y del 24 al 28. Esas van a ser las 3 porciones que vamos a dividir el día de hoy. Y dice así, mientras le pido a Coco me traiga ventilador, ¿puede ser? Bien. Y dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. ¿Vieron lo que Pablo temía?
era lo que iba a pasar, que de vuelta a Pablo le iban a llevar frente al tribunal, y Pablo ya sabía las cosas que le habían pasado, pero en esta oportunidad iba a ser diferente porque Dios le había dicho que se quede tranquilo, que no iba a pasar nada. Entonces dice que lo llevaron al tribunal, versículo 13, diciendo: persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuese algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sostenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria con Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos. Acá vemos el final de la misión en Corintio. Vemos que sucede lo que Pablo temía. Lo llevan frente al tribunal, y Galión, que era el procónsul, el que comandaba la ciudad, al ver esta situación, al escuchar a Pablo hablar, dice: si fuese algo realmente un crimen verdadero, yo los toleraría. Pero realmente esto que ustedes me están trayendo es algo que no tiene sentido, porque son cuestiones de palabra, cuestiones de fe, cuestiones de que si ustedes quieren creer o no en el Cristo que Pablo está predicando, entonces él los expulsa. Y dice que estos griegos, estos gentiles, estas personas, dice que agarraron a Sostenes. Sostenes era un líder en ese tiempo de la sinagoga. La sinagoga era la iglesia de los judíos, había varias. Y Sostenes era uno de ellos. Entonces dice que lo tomaron y lo empezaron a golpear para que procónsul escuchara su reclamo, que ellos estaban en contra de estas cosas. Pero dice que él no atendió nada de esto. Entonces Pablo dice que se quedó muchos días más ahí en esa ciudad, predicando y enseñando la palabra, hasta que llegó el momento de su partida, el momento de la finalización de lo que Pablo tenía que hacer en esa ciudad. Y dice que él partió de esa ciudad rumbo a Siria. Y partió de ahí con Priscila y Aquila. Acá podemos ver que lo que sucedió en esta ciudad de Corintio fueron frutos, fueron cosas buenas, porque este hombre que está aquí, Sostenes, si nosotros podemos agarrar la primera carta a los Corintios, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol. Mira que esta carta a los Corintios está escrita mucho tiempo después. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes. A que habían golpeado, a que había sido ganado para el Señor, se había convertido en un obrero de la obra de Dios. A Aquila y a Priscila, que Pablo se había juntado con ellos porque tenían el mismo oficio, el oficio de hacer carpas. Ellos también habían sido alcanzados por el mensaje de Jesucristo, a tal punto que 1 año y 6 meses después que Pablo estuvo en esa ciudad predicando, cuando sale, Aquila y Priscila se van con él. Mira la importancia que tiene la obra de Dios y cómo muchas veces está funcionando y está encaminándose de cierta manera, y nosotros no tenemos
conocimiento de lo que Dios está haciendo. Por eso es muy importante dejarse guiar por Dios, dejar que Dios sea el que pueda guiar nuestras vidas, porque vas a ver lo que sucede en esta mañana. Dice que Pablo, al marcharse de Corintio, mira, se va con Aquila y Priscila. Y uno pensaría decir, bueno, ¿por qué no se quedaron ellos ahí? No, porque Dios iba a usar a Aquila y a Priscila. Dios tenía un plan con este matrimonio. Este matrimonio era un matrimonio que no tenían mucha teología. Era un matrimonio que no tenían grandes conocimientos en las cosas de Dios, pero Dios al que llama lo capacita. Dios al que llama lo utiliza. Lo llama para su obra, para la obra de Dios, no para nuestra obra. Amén. Y Dios tenía un plan también con Apolo, con Aquila y Priscila. ¿Por qué estoy tanto con Apolo? Porque tengo que ir a Apolo en realidad. Y tenía un plan con Aquila y Priscila. Entonces dice que Pablo sale de esa ciudad, la ciudad de Corintio, y va rumbo a Asia. Y fíjate lo que pasa en esta segunda porción. Dice que dejó ahí entonces, estábamos con que él se había rapado la cabeza porque había hecho votos. Lucas, que es el que narra el libro de los Hechos, no nos da mucha información con respecto a esto, pero lo que sí se cree que tenía que ver con el voto de los nazarenos. Los nazarenos antiguamente eran personas muy devotas y eran personas que hacían ciertos actos de fe, como nosotros podríamos decir en este momento el ayuno. Era un acto de sacrificio, un acto de entrega a Dios. Y parece que Pablo se había rapado la cabeza, y el acto del nazareno correspondía en que cuando el nazareno hacía una promesa a Dios, un voto a Dios, y él se rapaba la cabeza, y él después se presentaba en el templo a entregar o a levantar, como hacemos nosotros, el ayuno. Por eso que es lo que va a narrar después. Y dice, versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén las fiestas que vienen. Él había hecho el voto y tenía que ir a Jerusalén. Las personas que hacían votos, los nazarenos, al finalizar el voto, la promesa, ellos tenían que ir y presentarse en el templo. Es como muchas veces nosotros cuando hacemos, yo muchas veces cuando hago algún ayuno, intento de finalizar el ayuno con la Santa Cena en la iglesia. Ahí recién levanto mi ayuno. Entonces, dice que le pedían a estos hermanos que se quedase. Pero él dice en el versículo 21, es necesario que yo guarde las fiestas que vienen. Pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Subió a dónde? Subió a Jerusalén. Y luego descendió a Antioquía. Son muchos nombres, ¿no? Son muchas palabras. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan precisa la Biblia con toda esta narración? La Biblia es precisa para que nosotros conozcamos en profundidad la dimensión en que Dios hace las cosas. Ahora vemos que Pablo había hecho voto, Pablo se rapa la cabeza, Pablo va a Jerusalén, lo deja a Aquila y a Priscila en Éfeso. Estando ahí en Éfeso, predica la palabra. Pablo, estando ahí predicando la palabra, es bien recibida. Los hermanos le piden que se quede. Y él dice, no, es necesario que yo vaya a Jerusalén. Pero si es la voluntad de Dios, diga conmigo, si es la voluntad de Dios.
Si es la voluntad de Dios, Pablo dice, yo voy a volver. Tenemos que entender que todo está bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Entonces dice que después de estar en Jerusalén, luego él descendió a Antioquía de Siria. Y esto es importante porque Antioquía, la iglesia de Antioquía era la iglesia inicial. ¿Se acuerda? La iglesia que él fue y estableció con Bernabé. La iglesia que lo despidió como misionero. Mira el compromiso de Pablo. Pablo no se fue de la iglesia y nunca más volvió a la iglesia. Pablo se fue como misionero y siempre que volvía, ¿a dónde? A su iglesia. A su iglesia. Y él vuelve a la iglesia de Antioquía de Siria. ¿Sabe cuánto le demoró a Pablo este viaje misionero, este segundo viaje misionero? 4 años. 4 años después, él vuelve a su iglesia, a la iglesia de Antioquía de Siria. Y él vuelve ¿para qué? Para dar información de su ministerio, de todo lo que se había hecho, de todas las ciudades que había alcanzado, de todo lo que se había hecho para la gloria del Señor. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos que dar cuenta. Querramos o no, tenemos que dar cuenta. El otro día escuchaba o leía, mejor dicho, por las redes sociales un comentario de gente que decía: la iglesia es en tu casa, tu familia, las iglesias son un negocio. No, yo digo, qué mal enfocado está esa persona, decía yo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Las iglesias están puestas por Dios, ¿para qué? Para nuestro crecimiento, dice, para nuestro desarrollo, para que nosotros podamos rendir cuenta, mi hermano, para que nosotros podamos ser analizados, para que nosotros podamos ser edificados. Es importante eso, porque si no, ¿sabe qué, mi hermano? Si no, nosotros no nos manejaríamos a nuestro propio criterio, y no tiene que ser así. Por eso hay iglesias, las iglesias están para eso. ¿Para qué? Para ver tu caminar con Dios. Entonces Pablo vuelve a Antioquía de Siria a presentar el informe, a presentar carta, a presentar todo lo que él había hecho en este segundo viaje misionero. Pero fíjate algo, versículo 23, y dice: y después de estar allí algún tiempo, no sabemos el tiempo, salió. ¿Sabe a dónde salió? A su tercer viaje misionero. Ahí comienza el tercer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo, que lo hizo con Bernabé, al tiempo ellos volvieron a Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dice a Bernabé, le dice: volvamos a ver cómo están los hermanos? Pablo tenía un corazón de pastor. El corazón de pastor es el corazón que está preocupado por, escuche esto, hermano, no es lo único importante ser salvo. No estamos aquí en la tierra simplemente para ser salvos, sino estamos también estamos aquí para crecer en la comunión y en el plan y el propósito de Dios que hay sobre nuestra vida. Entonces Pablo le dice a Bernabé: volvamos a ver los hermanos para ver cómo están. Para ver cómo están, ¿qué? ¿Cómo están de salud? A ver si comen, no comen. No. A ver cómo están espiritualmente. A ver si han crecido, a ver si se han santificado más, a ver si han mejorado, a ver si han leído más la Biblia, a ver si han conocido más a Jesús, a ver si están dando frutos. ¿Se acuerda de los frutos? Todo aquel árbol que no da fruto será cortado, dice la palabra. Entonces en ese momento ese era el deseo de Pablo. El deseo de Dios es ese. En el versículo 23 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En otra versión dice: fortaleciendo a los convertidos. Y me gusta más esa. Fortaleciendo. Yo lo anoté aquí en mi Biblia.
fortaleciendo a los convertidos. ¿Qué hizo Pablo en este tercer viaje? Al tiempo, Pablo no se podía quedar quieto. Pablo tenía un ministerio, Pablo tenía un llamado, Pablo tenía la necesidad ¿de qué? De edificar a la gente. El cristiano, mi hermano, tiene la necesidad de ser edificado y de edificar. Es fundamental. Cuando una persona no está creciendo espiritualmente, esa persona se estanca. Y cuando la persona se estanca, se frustra. Y cuando la persona se frustra, se deprime. Por eso que es importantísimo este mensaje de hoy. Todavía no llegué al mensaje, es simplemente la introducción del mensaje. Pero para que usted se dé una idea hacia dónde estamos apuntando, porque es necesario leer la palabra, y cuando nosotros le estudiamos la Biblia sistemáticamente estamos viendo lo que el Señor está enseñando. Estamos viendo un pantallazo de lo que Dios quiere, porque dice que todo lo que Él dejó escrito, lo dejó escrito para nuestro crecimiento. No simplemente para que yo lo sepa, sino para que yo crezca. Y Pablo dice, voy a recorrer la ciudad para fortalecer, para apuntalar a aquellos hermanos. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos ser apuntalados. ¿Vieron como ese árbol que va creciendo y es chiquitito y necesita eso que se le llama un padrastro, no sé cómo se le llama, que le ponen una ramita al lado para que se enderezca un poquito y vaya, y vos ves que el arbolito va así y uno lo va guiando, porque si no, ¿cómo crece? Torcido. Dios no quiere que crezcamos torcidos, porque si crecemos, pastor, pero es lo mismo crecer torcido. No, porque si uno crece torcido, hermano, ahí es donde están los problemas. ¿Y cuáles son esos problemas? La palabra de Dios dice que en el reino de Dios hay todo tipo de utensilios: vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Usted qué quiere ser? ¿Vaso de honra o vaso de deshonra? ¿Sabe lo que significa un vaso de honra, un vaso de deshonra? Un vaso de honra es que cuando uno está alineado con Dios, cuando uno se deja moldear por el alfarero, cuando uno empieza a caminar con Dios y empieza a crecer con Dios, Dios puede usar ese barro, ese vaso para su gloria. Utilizarlo poniendo el Señor el vino adentro para que muchos puedan beber de ese vaso. Pero ¿qué es un vaso de deshonra? Cuando ese árbol se torció y no quiere ser enderezado, no se deja enderezar, entonces Dios también va a usar ese vaso. ¿De qué manera? Le va a enseñar a muchas personas. Vas a ser enseñable. ¿Está acá conmigo? O puedes enseñar para bien o puedes enseñar para mal. ¿Y de qué manera puedes enseñar para mal? Puedes enseñarle a la gente lo que le pasa a los cristianos torcidos. ¿Está acá conmigo? Vas a enseñarle a la gente, y no me gustaría ser una muestra de lo que no se debe hacer. No me gustaría ser un ejemplo para la gente de lo que es un cristiano rebelde. No me gustaría ser el ejemplo para la gente de lo que es haber sido derrotado en la vida por no ser un vaso de honra. Yo aprendí en la vida, a mí me habían enseñado algo, que una persona sabia aprende de los errores ajenos. Una persona inteligente aprende de sus propios errores, y una persona necia nunca aprende. Y yo aprendí mucho de los errores ajenos. ¿De errores de quién? De errores de pastores.
Esos errores de esos pastores a mí me enseñó. Me enseñó. Yo crecí en una iglesia donde mi pastor muchas veces fue un vaso de deshonra. Y hoy él, que está terminando sus días en esta tierra, terminó con su hogar destruido, con su matrimonio destruido, con sus hijos destruidos, con una obra, pero todo lo personal de él terminó destruido. ¿Por qué? Porque no escuchó la dirección de Dios. Y yo, cuando crecí en Dios, dije: yo no quiero eso. ¿Te das cuenta? Y siempre lo recuerdo. Entonces, ese vaso Dios lo utiliza para enseñarme a mí. ¿Se da cuenta, mi hermano? Dios va a usarte, quieras o no, para enseñar cosas buenas, o para enseñarle a la gente de: eso no se hace. ¿Está acá conmigo? Entonces, lo que Pablo estaba haciendo era ayudar al cristiano a que el cristiano sea fortalecido, a que el cristiano creciera bien, hermano, que el cristiano terminara bien. Si nosotros vemos la Biblia, vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres teniendo a Dios no terminaron bien. David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no terminó bien. Su hijo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el mejor rey que ha existido, no terminó bien. Moisés, caminando 40 años en el desierto, el hombre más manso de la tierra, no terminó bien. ¿Por qué no terminó bien? Y yo recuerdo por qué no terminó bien. Por haberle pegado 2 varazos a una piedra. Cuando Dios le dijo: háblale a la piedra, él no le habló a la piedra, él le pegó. Fue desobediente. Y esa desobediencia, ¿qué lo llevó a Moisés? A no entrar a la tierra prometida, a verla desde lejos nada más. ¿Está acá conmigo, mi hermano? ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde apunta el mensaje que Dios nos está hablando hoy? A que cuando, hermano, a mí lo que más me importa es terminar bien con Dios. Por eso yo siempre me escribo un versículo bíblico que lo uso mucho, que es Gálatas 1:10. Que lo escribo siempre, cada vez que empiezo a escribir algunos comentarios bíblicos, empiezo a escribirlo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. Todo el tiempo. Lo que estoy haciendo está bien para Dios. Estoy alineado con Dios. Estoy creciendo. Estoy bien espiritualmente. Si hoy usted se tendría que ver frente a un espejo espiritual, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo estaría usted? ¿Estaría famélico? ¿Estaría desnutrido? ¿Estaría tullido? ¿Cómo está? Puede estar usted mirándose y usted se mira y dice: wow, qué bien que estoy bien de cara, estoy rosadito, estoy lindo, Ahora, si Dios nos permitiera ver nuestra vida espiritual. ¿Y cómo yo veo mi vida espiritual? Por medio de la palabra. La Biblia es el espejo con la cual tú te tienes que comparar. No te tienes que comparar con la gente, no te tienes que comparar con los hombres, porque de eso nada tiene sentido. Tú te tienes que comparar con la palabra de Dios, con la Biblia. Cuando tú miras la Biblia, tú dices: ¿qué tan cerca estoy o qué tan lejos estoy? ¿Qué tan bien estoy o qué tan mal estoy? Cuando dice la Biblia ama, tú dices: yo amo. Cuando la Biblia dice obedece, yo obedezco. Cuando la Biblia dice santifícate, yo me santifico. La palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá a Dios. Si usted cree que la Biblia miente, no, mi hermano. La palabra de Dios dice: el mundo pasará, usted pasará, sus riquezas pasará, su perro pasará, su casa pasará, su auto pasará, pero la palabra de Dios no pasará, porque la palabra de Dios se cumple. Su palabra no se cumple, su persona no importa.
Como me decía el otro día que fui el domingo pasado a visitar una iglesia, yo les conté, fue un lindo momento, fuimos a una iglesia, realmente la pasamos bien, y cuando terminamos el mensaje y nos fuimos, el encargado de la obra me llama y me dice: todos los hermanos querían saber quién era usted, porque no se presentó, pastor. Y no me presenté en realidad porque cuando subí a predicar, la mujer del pastor no sabía pronunciar mi apellido. Entonces dijo, y cuando subí yo le dije, no aclaré. Dije, no importa, hermano, cómo me llamo. Si usted me busca en internet, lo único que usted va a encontrar son deudas, la boleta de la luz que no pagué. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo algo: cuando pidas algo, pedilo en mi nombre. ¿Por qué dijo eso? Porque en tu nombre no te va a escuchar nadie. Tu nombre, en tu nombre, en el cielo no te escucha nadie. Pero si tú hablas en mi nombre y le pides al Padre en mi nombre, hermano, Dios no nos puede escuchar a nosotros porque somos pecadores. Dios está en contra del pecado, pero vino alguien a ser intermediario entre nosotros y Dios, y es Jesucristo. Y Él se puso en tu lugar, en mi lugar, y Él dice: todo lo que hables con Dios, hacelo en mi nombre. Y cuando hables con Dios en mi nombre, mi Padre que está en los cielos te escuchará y te responderá. ¿Cuánto lo creen? Qué bueno es eso, amén. Aleluya. Qué tremendo. Entonces podemos ver cómo Pablo tenía ese interés por la gente, para que la gente fuera apuntalada, crecida, pudiera madurar, pudiera crecer en santidad, en amor. Yo muchas veces he pasado mi vida cristiana por estancamientos, por falta de crecimiento. Y esto es lo que le sucede a Apolos en la tercera porción que yo le dije que íbamos a leer, del 24 al 28. Y dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Cristo. ¡Wow! Apolos. Me encanta Apolos. ¿Sabe por qué? Después se lo digo. Apolos es un hombre que aparece aquí en las escrituras, y tenemos que preguntarnos: ¿quién es Apolos? ¿Por qué Dios permite que Apolos esté aquí? ¿Qué es lo que pasa con la vida de Apolos? Y ¿sabe qué? Mira, hermano, dice que Apolos era un judío convertido al cristianismo. Él conocía, él había aceptado los caminos de Jesús. Él predicaba de Jesús. Él hablaba de Jesús. Dice que era de Alejandría. ¿Se acuerdan que yo le dije Alejandría era la segunda ciudad más importante del Imperio Romano? Después de Roma estaba Alejandría. Alejandría era una ciudad que tenía la biblioteca más grande del mundo en ese tiempo. Era una ciudad donde estaban los mayores filósofos y conocedores, teólogos de la historia. Y de ahí provenía Apolos.
Apolos se calcula que era alguien muy preparado, un hombre que había pasado por las mejores universidades de ese tiempo, un hombre con maestría, un hombre con títulos, un hombre con facultad, un hombre con doctorados, un hombre con todos los carteles habidos por haber. Y mira lo que dice la palabra. La palabra habla de una descripción. Dios describe a Apolo, porque Dios dice que la palabra es inspirada por Dios. Dios describe a Apolo de una manera excepcional. Dice que Apolo era alguien increíble. Dice: varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso y que enseñaba diligentemente. ¡Wow! ¡Qué títulos! ¡Qué hombre maravilloso! Dice que Apolo era elocuente. Elocuente es alguien que cuando predica la gente no puede dejar de escucharlo. La gente tiene que prestarle atención. Él tenía algo que atraía a la gente. Él tenía una manera de predicar que a la gente lo atrapaba. Pero dice que Apolo era alguien que era muy poderoso en las escrituras. Acuérdese que hasta ese tiempo todavía no se había escrito el Nuevo Testamento y solo había el Antiguo Testamento. Y Apolos era alguien que conocía bien la palabra. Él sabía manejar las escrituras, pero, hay un pero, le faltaba a Apolo. Estaba como medio crudo todavía. Le faltaba horno todavía, estaba medio. Era un cristiano como muchas veces nos pasa a nosotros, que necesitamos constantemente seguir ¿qué? Creciendo. ¿Se acuerdan que Pablo lo que él tenía era el deseo de que la gente creciera? Este mismo deseo estaba en Aquila y Priscila, que dice que cuando llegó Apolos a Éfeso y lo escucharon y la gente salía a escuchar a este predicador, vieron que en Apolo era un hombre elocuente, un hombre eficaz, un hombre que conocía las escrituras, pero no era preciso. ¿Se da cuenta la precisión de Dios? ¿Se da cuenta que Dios es un Dios preciso? Lo mismo le dice Pablo en la segunda carta a Timoteo: sé preciso al manejo de las escrituras. Maneja las escrituras con precisión, le dice Pablo. Hermano, la precisión, ¿sabe por qué? Dios, y esto es muy importante, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, más o menos. Dios es bueno, más o menos. Dios no es así. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de precisión con Él, una vida de comunión con Él, amén. Dios todos los días está esperando algo de ti, mi hermano. Dios todos los días está esperando que tú le busques. Dios está esperando que tú te levantes, que tú le ores. Dios está esperando que tú te acerques a Él, que tú de a poquito vayas caminando hacia su presencia. Preciso. Entonces dice que Apolo no era muy preciso, le faltaba algo. Y Dios utiliza, fíjate esto, Dios utiliza un matrimonio sin estudio, sin conocimiento, sin maestría, sin doctorado, pero Dios los utiliza para instruir la vida de un hombre con mucho conocimiento. ¿Te das cuenta que Dios hace las cosas como Él quiere? ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó su ministerio? Jesús empezó su ministerio y antiguamente, cuando alguien empezaba su ministerio, por eso Jesús nació en Belén. ¿Algo bueno puede salir de Belén? No, si nunca nació nada en Belén. Jesús nació ahí. Cuando un hombre empezaba su ministerio, antiguamente, ¿dónde iba a buscar discípulos? Tenía que ir a buscar ¿a dónde? A donde estaban los estudiosos, los sabios. Iba a ir a Jerusalén. ¿Dónde fue el Señor? A Galilea. ¿A buscar qué? Pescadores. ¿Tú empezarías un ministerio con pescadores? No. Tú empezarías un ministerio con Apolos. Tú empezarías un ministerio con gente sabia, amén. ¿Tú puedes creer que Dios está construyendo su reino? Dios está construyendo un reino extraordinario con
gente extraordinaria, maravillosa, gente de la mejor de lo mejor. Y usted está en la lista esa. Wow. Yo, si pudiera ser Dios por un momento, diría: Señor, tú te estás equivocando. Yo iría a buscar a Oxford, iría a buscar a las mejores universidades del mundo, iría a buscar a los más sabios, más inteligentes. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios: Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Para enseñarle a los sabios que en realidad no son sabios. Y es lo que le pasa a Apolos. Apolos tenía todas las herramientas, pero le faltaba, hermano. Todo el tiempo nos falta. Y muchas veces, a mí me pasa, a veces cuando Dios me enseña a través de mis hijos, me enseña moral, me enseña obediencia, me enseña disciplina, me enseña a mis hijos a veces a no hacer tal cosa. Mira qué grande es Dios. Porque Dios todo el tiempo nos quiere enseñar. El problema no es que Dios no te quiere enseñar, porque Pablo dice: Dios está al alcance de la mano de todos. Dios está cerca, dice Pablo. El problema es, ¿sabe cuál es el problema? El problema no es que Dios no nos quiere enseñar. Dios nos quiere enseñar. El problema es que somos nosotros que no nos queremos dejar enseñar. Ahí está el problema. Por eso Apolos tenía una cualidad totalmente diferente a todos. Porque dice que cuando lo vieron Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte. Muy bien, Aquila y Priscila. No lo exhortaron públicamente, sino que habrán hecho algo sabio. Lo habrán invitado a comer. Habrán dicho: Apolo, ¿quieres venir esta noche a casa? Tenemos un asado que quiere hacer Aquila. No sabes qué buen asado hace. Y mientras estaban comiendo ahí, le empezaron a decir: che, ¿sabes qué, Apolo? Mira, hay unas cositas que me parece deberías tú chequear, que me parece que no están muy bien, que digamos. Y dice que le empezaron a hablar de ciertas cosas y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Wow. ¿Qué podría haber dicho Apolo? ¿Quiénes son ustedes? Pecadores. ¿No ven quién soy yo? Yo tengo títulos, yo tengo conocimiento, yo tengo sabiduría. Hermano, Apolo no hizo eso. Apolo era considerado un hombre humilde. El gran problema de la gente hoy es falta de ¿qué? Humildad. Falta de que la gente te enseñe. A mí me pasa muchas veces. Yo a veces voy a una iglesia y veo ciertas cosas y digo: bueno, quiero hablar con el pastor, y ¡tum! ¿Y sabe lo que hago yo? Me doy media vuelta. Chao. No te quieres dejar enseñar. No quieres dejarte enseñar. Y ese es el gran problema que hoy tiene la gente, que la gente no quiere que nadie le enseñe. Pero Apolos tenía un corazón humilde, un corazón que reconocía que necesitaba ser corregido, y Dios constantemente va a poner personas a que nos corrijan. El problema es que no queremos. Creemos que somos productos terminados. Creemos que ya la sabemos, creemos que la tenemos clara. Hermano, yo recuerdo, mira, yo estoy pisando los 40. Me quedan unos meses todavía. Pero yo empecé a predicar muy joven, a los 23 años. Y encima que a los 23 años aparentaba de 17, peor todavía. Porque no tenía ni barba, era flaco así. Imagínense, y yo iba... Y a veces me acuerdo que hacían un retiro de pastores y me invitaban a mí y nadie sabía. Y cuando yo llegaba y me subía a predicar, la gente me miraba, los pastores me miraban, se daban media vuelta y se iban. Como diciendo: ¿qué tiene este pibe que me puede enseñar a mí? No tiene nada que enseñar. No, escucha, espera.
Y ¿sabe qué, mi hermano? Cuando tú haces eso, tú le cierras la puerta a Dios. Dios dice, con este ya es un árbol torcido. Este va a ser un vaso de deshonra. Este va a ser un instrumento para enseñarle a otros que la altivez y que el orgullo te van a llevar por mal camino. Y dice Dios, voy a permitir que las consecuencias de tus malas decisiones vengan sobre ti para que aprendas que a los humildes Dios exalta y levanta, pero a los soberbios, dice la palabra, Dios resiste. Dios los tiene lejos. Dios dice, no, con este no, porque es soberbio, no quiere, no tiene un corazón humilde. ¿Y sabes qué? Dios es un Dios humilde. Y Apolos era lo que él tenía. Apolos, cuando escuchó a Aquila y a Priscila, hermano, dice, seguramente Apolo habrá dicho, wow, tiene razón. ¿Sabe las veces, hermano, que yo tuve que ser como yo cuando leía esto y cuando estaba estudiando, yo digo, esto me pasó a mí porque a mí también muchas veces, yo muchas veces estaba en el camino de Dios, pero hacía cosas que otros me habían enseñado y mal. Pero cuando alguien una vez me empezó a enseñar la palabra y me dijo, mira con precisión esto, y me empezó a ser más preciso, uno empieza a ser instrumento como Apolos. ¿Por qué Dios? El otro día me decía un hermano, me dice, pastor, dice, yo acá estoy conociendo más con precisión las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan contigo. ¿Me entiendes?